para el mes, porque el mes que viene me encuentro con el siguiente problema. El domingo se vota en acá. Entonces, es un día complicado. Yo por mi parte voy a votar, o sea, a veces no, pero esta vez quiero votar y tengo que votar acá. Pero además, si yo armo un domingo de votación, un taller de constelaciones, no viene ni el loro, porque como por el momento que estamos atravesando, mucha gente está con la cabeza en eso, bueno, es un día, digamos, de movimiento para lo que es eso. Entonces, eh, la semana anterior, el domingo es Día de la Madre, otra fecha que si bien algunos, no, yo no estoy muy enganchada ya con todo eso, pero son fechas complejas. Entonces, el mes que viene, yo primero, antes de sacar pasaje, de reservar el lugar, quiero hablarlo con ustedes, porque a mí lo que se me ocurrió es lo siguiente. Por el mes que viene, yo puedo cambiar y hacer el sábado la constelación en Buenos Aires, eh, que tengamos el encuentro online sábado y domingo nosotras, ¿sí? Pero yo poder hacer la constelación en Buenos Aires el sábado 25. Entonces, yo ahí lo que hago es, yo voy a Buenos Aires para hacer online con ustedes y hacer la constelación, y el domingo yo tengo vuelo, que por ahora están a buen precio, bien tempranito a la mañana, para llegar acá y las 4 horas que nos faltan, darlas, porque son 4 horas que en el transcurso de ese domingo no afectan a que ustedes voten o hagan, no sé qué les parece, pero es la manera de que pueda dar el taller en Buenos Aires, ¿sí? No suspenderlo, y tendríamos lo que sería el módulo online por una cuestión de que si no el sábado tengo que darles 4 horas, hacer el taller y el domingo meterles las 8 horas. Y como es día de votación, sería complicado. Entonces, piénsenlo de hoy a mañana, si están de acuerdo, me dicen sí, Ro, y entonces yo puedo hacer esa movida, porque es un fin de semana complicado. Cuando me di cuenta dije, ay, justo cae No, 26 de tengo una octubre. pregunta, ¿pero no es votación solo para Cava? No, acá también se vota. Ah, ¿votamos todos? Pensé que Votamos era para todos. Capital nada más, la de legislador. No, no, creo que no, porque o sea, se votan, creo que no, creo que se vota en provincia también. Creo que votamos todos. Todos, porque votamos senadores nacionales. Sí, O votamos sea, Ah, todos. ok, ok, ok. por eso es una votación Yo ya estaba general. falta. Y bueno, como esta cosa, viste, es una fecha que ponele armar algo, es un Claro. lío, no sabemos qué puede pasar porque está todo complicado. Por ahí es un día que depende, o sea, no sé, me parece que para que la gente se movilice para otra cosa es como que, así que piénsenlo y lo Yo por mi haríamos. parte no tengo problema, ¿eh? Yo Bueno, Porque también, yo por el mi fin de parte, semana lo tengo yo reservado también para esto, así también. que sábado o domingo es indistinto para mí. bueno, Yo también, bueno, Ro. Yo, para mí también sería lo mismo. bueno. Eh, o sea, no se alteraría nada. Claro. Hola Magda, no se alteraría nada, solo lo que cambiaría, o sea, cambiaría que por ahí el sábado yo empezaría un poquito más temprano para terminar, por ejemplo, el sábado terminaríamos tipo 4 para que a las 5 meta la constelación, y el domingo, esa horita de menos se la sumo al darles la clase, pero es más o menos lo mismo, es más o menos lo mismo. Y nada más que para las de Buenos Aires sería online todo y eh, yo sé que, bueno, viven medio lejos, por ahí no se pueden llegar hasta en una hora, eso lo verán, pero me permite poder hacer la constelación, ¿sí? Y bueno, vemos, eso veíamos cómo lo manejamos para hacerlo. Bueno, pero bien, mañana lo terminamos de definir así. Yo ahí veo el tema de los pasajes, todo, porque así lo manejo con tiempo. ¿Sí, chicas? Bueno, bienvenidas. Bueno, ahí está este grupito poderoso de las 4.
Me encanta porque, bueno, los otros son más numerosos, entonces acá es como muy personal, ya Acá más es más personalizado. íntimo, acá es más Es una formación íntima, la puedo vender como una formación íntima. Bueno, vamos entonces a comenzar con este nuevo módulo que en la formación figura como módulo 2, donde acá vamos a hacer ese camino de los órdenes del amor a las fuerzas del amor, que es uno de los puntos esenciales de esta filosofía, porque estas fuerzas del amor son las que sostienen esta filosofía y las que, según tanto Bert Hellinger como Brigitte, ordenan todo y mueven todo, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con muchos ejercicios. Tienen el apunte, que es un apunte que actualizó al 20, a esta época, porque estaba el apunte de cuando ella empezó con la formación especialista y después este año lo actualizó, este año hasta ahora actualizó ese y el del éxito. Pero bueno, vamos a empezar primero con una meditación. Vamos a comenzar con una meditación para empezar a entrar en este campo. Así que bueno, les voy a pedir que cierren sus ojos y van a comenzar a conectarse con la respiración, hacia el corazón, exhalando, abriendo el pecho, sintiendo esa conexión profunda con el corazón cada vez que inhalamos. Vamos entrando en ese espacio sagrado a través de nuestra respiración, vamos entrando en ese espacio sagrado, personal, que a la vez es impersonal, porque en ese espacio sagrado estamos fuera de todas las etiquetas que nos identifican, limitándonos, y en ese espacio sagrado nos abrimos a la esencia de lo que somos. Vamos sintiendo cómo el cuerpo se va relajando con cada respiración. Vamos también perdiendo la conexión con nuestra corporalidad y ampliando nuestra conexión con la conciencia, abriéndonos a lo que somos, a lo que nos conforma, a lo que nos habita, sintiéndonos como el campo de energía que somos. Y vamos sintiendo el corazón como nuestro punto más exacto y más real. Entonces observamos frente a nosotros los diferentes campos que nos rodean. Esos campos de resonancia, esos campos de imitación que nos rodean, algunos de los cuales nos limitan y nos llevan a repetir una y otra vez algo que ya viene dentro de nuestro ADN, de nuestro sistema familiar. Pero también hay campos que se perciben como más brillantes. Son campos cuya fuerza mueve hacia adelante
y son los campos posibilitadores. Son esos campos hacia los cuales nosotros podemos ir transformándonos hacia una vida mejor, más adulta, más armónica. Y dentro de los campos limitantes observamos el campo de las resistencias. Ese campo que está presente en cada ser humano que empieza a decidir cambiar. Y miramos ese campo. Es un campo que contiene muchísimo dolor, porque lo que nos resiste a cambiar es el dolor viejo, el dolor de otros, de quienes estuvieron antes que nosotros, y desde ese amor tan profundo que hemos tenido como niños, los imitamos y elegimos seguirlos en su dolor. Y observamos cómo esas resistencias se abren a mostrarnos todo ese dolor acumulado y distorsionado, que siente el miedo a cambiar. Mirando ese campo aceptamos, reconocemos cada una de las resistencias presentes en nosotros y particularmente cada una de las resistencias presentes para poder aceptar y abrirnos a las fuerzas del amor. Le decimos sí a todo ese dolor viejo. Le decimos sí a ese dolor heredado. Le decimos sí a lo que resiste en mí por miedo o por ignorancia. Y abrazamos esas resistencias, eligiendo trascenderlas. Y percibimos cómo ese campo poco a poco comienza a transformarse, como si al ser visto se abriera hacia nosotros, porque ahora se siente reconocido y amado. Y entonces a cada una de las resistencias que conforman ese campo le decimos gracias, gracias. Si no existieran, no sabríamos que aún en nosotros o en nuestro sistema hay cosas para sanar. Lo sabemos cuando aparece eso que resistimos. Agradecemos a ese campo. Sentimos esa expansión en el pecho. Y entonces ahora sí podemos mirar a los campos posibilitadores y podemos reconocer en esos campos la aceptación, la gratitud, el respeto, la armonía, el equilibrio, la pertenencia. Y en cada uno de esos campos vemos que hay algo que los une y los contiene, y es la fuerza del amor. La fuerza del amor que en cada una de las fuerzas que opera mueve a nuestra alma hacia más y más amor. Y siendo conscientes de nuestras resistencias y sintiendo el respeto y el reconocimiento por estas resistencias como parte de lo que traemos, mirando esos campos posibilitadores y mirando esa gran energía que los contiene, a todo le decimos sí. Me abro a reconocer y a dar lugar a cada una de las fuerzas del amor que están disponibles para mi evolución,
para mi libertad, para mi crecimiento y para mi expansión. Y sentimos el abrazo de esas fuerzas, que son como un abrazo maternal multiplicado, como el abrazo amoroso de una madre, pero más alto. Es un abrazo que pertenece a ese algo más grande que nos invita y nos guía para que también nosotros, cada día de nuestra vida, podamos expandirnos hacia algo más grande. Hacemos una inspiración profunda, sintiendo ese abrazo y sintiendo esa fuerza en nosotros. Y de a poco, lentamente, vamos volviendo. Poquito, vamos volviendo. Bueno, ¿cómo les fue con este primer, porque es una meditación, pero es un ejercicio lo que acabamos de hacer, para poder entrar de lleno, no solamente intelectualmente, conociendo estas fuerzas del amor, sino también para poder sentir esos campos y sentir lo que nos resiste, porque siempre eso va a estar, siempre. Entonces, cuanto más lugar le demos, más podemos trabajar con eso, porque ningún trabajo que hagamos con conciencia lo vamos a hacer correctamente si no le damos lugar a las resistencias, porque las resistencias siempre van a estar ahí, y cuanto más fuerte sea ese salto cuántico que me invita a hacer el camino que estoy eligiendo, más fuertes van a ser las resistencias y más disfrazadas. Bueno, ahí se cortó, ahí se cortó. Estaba Justo que diciéndoles, venías con lo bueno, mejor. estaba diciendo que cuanto más voy a dar un salto, más fuerte va a ser esa resistencia y más disfrazada va a estar. Entonces, si uno ya sabe que en este camino de expansión consciente que hacemos, vamos a estar siempre caminando a nuestro lado con las resistencias, entonces uno se puede aventurar a estar atento, a descubrir ese disfraz que tiene cada resistencia. A veces puede ser algo explícito y reconocido, a veces puede ser un malestar físico, puede ser una dificultad en conectarme, eh, cosas que por ahí yo no las asocio directamente, pero que forman parte de la resistencia. Entonces, a esta altura, que ustedes ya vienen transitando, ¿no? Y nos volvemos a encontrar, pero ya han comenzado, ya es una responsabilidad de cada uno como adulto testear, poder testear. Y entonces, siempre que va a haber un aprendizaje fuerte, es bueno testear, es bueno medir el nivel de mi resistencia. Entonces eso me va a permitir poder saber de antemano o ser consciente, ¿no? De lo que ahí está tratando de que yo no dé ese paso. Entonces reconocerlo, aceptarlo, ocuparme, va a hacer que el paso se pueda dar, porque es cuando tenemos que tomar un camino, y es un camino que tiene distintos obstáculos si uno lo ve.
Entonces me preparo para ese camino. Que yo, hay gente que le gusta escalar y conocen bien, no sé, la altura, donde hay menos oxígeno, qué tengo que llevar. Entonces se preparan porque saben que el camino es difícil. No se largan al camino así, sin preparación, sin saber cómo va a estar, sin saber si es transitable o no. De antemano lo ven. Entonces uno se prepara y lo mismo va a ser con todas las resistencias que pueden estar, que van a estar, porque son parte de nuestra dualidad. Recuerden que estamos en un mundo cuántico donde nosotros somos parte de este universo cuántico y donde todo es ondulatorio. Y también esas resistencias son parte de nuestra dualidad, lo viejo, del amor arcaico que traemos, de lo que necesita permanecer así en el dolor, frente a esa actitud de servicio y de servicio a algo más grande o de otro amor, ¿no? Que es cuando uno elige compensar adultamente, transformar, liberar algo. Y nuestra responsabilidad es esa. Entonces, no hay que menospreciar el desafío que cada uno tiene de evolucionar, no hay que menospreciarlo, porque este sistema no está hecho para la expansión y la evolución. Este mundo está preparado para que uno se mantenga así, en ese nivel, porque es más manipulable. Entonces, todo trabajo de crecimiento tiene que haber una fuerza que tiene que salir de nosotros. Es una decisión que tomamos. Tenemos que ser conscientes ante que estoy. Y entonces ahí las dificultades las voy a ver de una manera donde no van a ser enemigas, van a ser oportunidades y no me van a tomar por sorpresa, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto es importante porque siempre vamos a estar caminando. De hecho, hay un módulo que habla de las resistencias. Esto en psicología es muy conocido. Y fíjense, esto yo lo aprendí haciendo esta formación que estoy haciendo como aspirante con Brigitte, de la cual me queda un tramo todavía, pero ya la mayor parte lo pasé, que siempre había compañeras que comentaban que antes de preparar una clase, una de las, algo pasaba. Y yo empecé a observar que cuando yo empecé a dar la formación aspirante, bueno, en una la hice con una de mis animalitos, que no era de los más viejitos, enfermita y terminó muriendo, fue algo repentino. En otra no sé qué me pasó. Entonces ella nos mostraba como siempre que va a venir algo fuerte, va a haber una bajada, va a haber algo, entonces uno tiene que estar preparado. Uno tiene que aprender a mirar que esa bajada en el camino, esa parte, es porque lo que viene es algo que me va a permitir una mayor expansión. Entonces, nos hace vivir de otra manera esas circunstancias. Pero este es un punto muy importante para tener en cuenta, ¿sí? Este es un punto muy importante para tener en cuenta. Y vamos a trabajar también con nuestras resistencias porque, bueno, es necesario poder trabajar. Ahora lo vimos en esta meditación, pero que en realidad es un ejercicio. Entonces, con respecto, bueno, al apunte, ustedes tienen el apunte todo, pero yo por ahí, o sea, voy a agregar otras cosas que por ahí tienen que ver con la preparación que da Brigitte para dar todo esto. Entonces ella, por ejemplo, un punto que destaca con esto de las fuerzas del amor es que esto empieza con gel. Sí, Clau, estás muteada. Sí, quería hacerte una pregunta, a ver si puedo entender la profundidad de lo que estás planteando. Entonces, ¿podemos decir que la resistencia es la antesala del salto cuántico que uno da en la evolución? Es una de las antesalas, o sea, porque pueden aparecer las otras cuestiones que tengan que ver con fidelidad o con, pero la resistencia es una parte nuestra, es una parte de mi inconsciente, es una parte de mi psiquis que se resiste a lo que no es conocido y a lo que es diferente y a lo que va a generar un cambio, porque esa resistencia es parte de ese amor arcaico que me hace
mantenerme en una fidelidad o en una decisión muy temprana. Entonces es una antesala. Siempre que va a haber, por eso, siempre que va a haber, o sea, fíjense que uno con lo conocido, con lo que genera comodidad, no hay resistencia, pero sí ante lo nuevo. Entonces es muy bueno observar, pero son detalles, Clau, que, por ejemplo, yo hace muchísimos años, me acuerdo en terapia, más de 20 años, me pasaba que cuando tenía mi sesión de terapia y tenía que definir cosas, en esa época estaba definiendo una separación, ¿no? Del papá de mis hijos menores, que era necesaria, pero que me costaba mucho, pues yo era muy salvadora del otro. Y, por ejemplo, en ese momento no tenía vehículo, tomaba el colectivo y me pasaba 10 paradas, o sea, me sucedían cosas de alguna manera, estaban haciendo que yo llegue más tarde, o que diga, no, pero ¿para qué voy a ir si ya perdí 15 minutos? Bueno, y entonces ahí en terapia podía ver que en realidad esa distracción no era una distracción porque sí, tenía que ver con un cambio que a mí me costaba mucho y me daba miedo. Y que aunque yo no estaba bien en la situación que estaba cómoda, acostumbrada, ¿sí? Entonces, las resistencias tienen muchas maneras. También pueden suceder en esto de no me puedo conectar, no puedo hacer como generar interferencia para que yo pueda conectar con un ejercicio, con mi guía. eh, no sé, me desperté con una congestión o con un malestar. Todo eso hay que observarlo, hay que testearlo, hay que darle lugar, porque si nosotros a todo ese contenido de una resistencia o de ese síntoma que me aparece o de eso que aparentemente se interpone, puedo abrirme a mirar a dónde mira, puedo darle un lugar. Ahí es como puedo, bueno, caminar con eso sin que eso me trabe, sin que eso me dificulte. Sí, y de alguna manera otra pregunta, ¿no? Porque se me viene el tema de la intuición también, ¿no? Ahí, como es una delgada línea, por eso, ¿no? Podríamos decir entonces que la resistencia se plantea mayormente, ¿no? Mayormente se plantea afuera, como esto, de repente me pasé con el colectivo, o bueno, me esguincé, de repente tengo que ir a terapia, tengo que tomar una decisión y me esguincé, perdí la consulta, ¿no? Sí, Ah, sí, podríamos decir eso entonces, porque sí, a mí se me venía el igualmente, tema intuición-resistencia, ahí. claro, y, igualmente recordar que dentro de esta filosofía Brigitte incorporó esta cuestión del guía. Sí, por eso, sí. Entonces uno puede testear Mm, mm. siempre y tener una información, ¿sí? Porque a veces un accidente no es una resistencia. Los accidentes, que eso ya lo vamos a ver, los Sí, accidentes son avisos urgentes del sistema. Entonces, a veces un accidente te está diciendo que algo hay que cambiar, pero otras veces un pequeño accidente puede ser una resistencia, por eso siempre hay que mirarlo en el contexto, sí, ¿sí? sí, A ver que sí. Clau está entrando de nuevo, porque Clau la tengo congelada. Ahí le estoy dando entrada de nuevo. Tengo 2 Claudias. Una se fue. ¿Estás ahí, Clau? Claudi. Estoy acá, estoy acá. Bien, porque antes te veía congelada. Bueno, entonces, estaba hablando, ¿no? De que Brigitte, cuando vemos la preparación para dar este tema todo, habla no como Hellinger, cuando él se dedica a desarrollar toda esta cuestión. Él no se ocupó, por ejemplo, de decir órdenes, no sé, de la vida, de la abundancia, de la energía, sino que él directamente
del amor. Él habló de órdenes del amor. Porque él es el que le puso el nombre órdenes, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor es lo que dirige nuestra vida. Es lo que permite el desarrollo de la vida, ese amor. Y la vida, digamos, para poder evolucionar, para poder crecer eh, como una fuerza, es dirigida por el amor y va hacia un más grande, va hacia más amor. Uno puede escuchar ahora a Brigitte hablando de eh, el amor en acción o algo que se mueve hacia más amor, ¿sí? Es la fuerza que necesita. O es lo que va de un amor limitado, un amor emocional, como lo llama Brigitte. En algún momento surge una movida hacia un amor original, hacia algo más profundo, hacia algo eh, que tiene que ver con algo que nosotros hemos sentido en algún momento, que es la primera etapa cuando estamos en el vientre materno. En ese momento, en el vientre materno, estamos en una conexión con el amor original, con un amor inmenso. Ahí es donde tenemos el primer contacto con el amor total. Entonces, Hellinger, por eso él se ocupa y se ocupó de toda la filosofía del amor, de colocar el amor en ese lugar y de los órdenes, o como lo llama Brigitte, las fuerzas del amor. Entonces, pero acá vamos a distinguir. ¿Por qué? Porque si queremos definir el amor, hay un amor que todos conocemos y experimentamos, pero es un amor emocional. Ese amor que se, ¿no? Que se muestra como el amor que todos sienten. Entonces, ahí ya podemos decir, es un amor emocional. El amor emocional es un amor que está hecho de preferencias y rechazos. Esa es la distinción del amor emocional. Por eso muchas veces vamos a escuchar a Brigitte decir que para estar en el adulto tenemos que renunciar a nuestras preferencias, para estar en el adulto y habitar ese amor que es otro amor, que es el amor mayor. Porque ese amor que está sujeto o que está hecho de preferencias y rechazos es el amor de la fidelidad, es el amor de la imitación. Como ellos, yo prefiero tal cosa o yo rechazo tal cosa. Es ese amor que está sujeto a las creencias, ¿sí? En cambio, el amor primigenio, el amor gestante, fundante, Hellinger lo desarrolla como un estado del ser, podríamos decir, es un estado de conciencia, no como una emoción ni como un sentimiento, sino como un estado del ser o de la conciencia. Y también podemos decir que, que tiene que ver con esa actitud de rendirme y agradecer y asentir a todo tal como es. Fíjense que cuando uno observa este primer punto, el punto del asentimiento, es asentir a todo, a todos, a mí, tal como somos. No hay preferencia. En ese amor, no hay ni preferencia ni hay rechazo. No existe eso. Es, podríamos decir, un amor puro. Y cuando uno vive o experimenta, porque, digamos, es muy difícil como humanos todo el tiempo mantenernos en esa vibración, es difícil, porque por las resistencias y cargas que traemos, pero va apareciendo en nosotros cuando nosotros empezamos a dar lugar a través de estas fuerzas, del asentimiento, cada una de estas fuerzas, va apareciendo para que podamos ir sanando. Entonces, cuando uno puede experimentar o vivir este amor por segundos, por el tiempo que sea, ¿qué es lo que se siente? Paz. Y lo que se siente es la concordancia. Y la concordancia es la palabra que usaba Hellinger para el asentimiento. Él no hablaba de asentimiento, él decía, por eso él habla de 3 órdenes del amor. Y Brigitte habla de 4 fuerzas del amor.
que está, bueno, lo tengo por ahí, ahora después lo voy a agarrar. Ustedes tienen como bibliografía obligatoria, que es maravilloso, el libro de Brigitte, Las fuerzas del amor. Hellinger, ¿por qué habla de desórdenes del amor? Porque él decía que primero tenía que estar la concordancia, y al estar la concordancia con todo, los otros tres tenían lugar. Lo que hace Brigitte es unificar y darle lugar a esa concordancia, darle lugar de asentimiento, porque es lo mismo, ya lo vamos a ver. Entonces, él hablaba, ¿no? de concordar, aceptar, y él lo usaba, decía que eso nos conectaba con la gratitud, con la humildad, que me agarró, con algo más grande. Entonces, nosotros, porque él siempre decía que algo lo podemos sentir por sus consecuencias. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy en ese nivel de amor? Cuando soy humilde, cuando estoy agradecido, cuando estoy alegre. Ahí concordamos y estamos en paz. Entonces, eh, eso es una manera de identificarlo y de movernos hacia ahí. Entonces, esto tiene que ver con la concordancia. ¿Y la concordancia con qué? Con algo más grande. Cuando yo estoy en concordancia con algo más grande, soy eso. Me vuelvo de esa manera, porque es algo de otra naturaleza, es algo que tiene que ver con la plenitud, que tiene que ver con el todo. Y fíjense que Brigitte, por ejemplo, cuando habla de que cuando uno está agradecido está conectando con otra dimensión, porque eso pertenece, o sea, el asentimiento ya nos conecta con otra dimensión. Entonces, cuando uno está con ese amor, irradia algo hacia los demás. Y el otro, eso que irradio, lo va a sentir como bondad, como un amor expansivo, lo va a sentir contagioso y puede llevar a que otros imiten eso que uno está sintiendo. Es como por resonancia genera un contagio, una energía. Entonces, con ese estado de amor, nosotros venimos a la vida. O sea, nosotros a la vida, esto es muy importante, venimos con ese nivel de amor, que después se va eh, como el juego, ¿no? Que nos toca, se va empezando a modificar. Pero nosotros venimos con ese estado de amor. Es el estado que nosotros tenemos en el vientre materno, eh, en esa primera etapa. Por eso muchas veces se asocia a, a esa etapa del vientre materno con un estado nirvánico, oceánico, ¿sí? En los primeros 6 meses de vida, más o menos, es donde se dice que estamos ahí. Ese amor que experimenta el bebé en ese momento, jamás lo va a experimentar en lo posterior, es único. Por eso hay tanta añoranza de esa etapa, por lo que se siente, por esa plenitud, porque es un amor de entrega total, de adoración, de veneración con quien me está gestando, con la madre, con el padre y con todo el entorno. Entonces, fíjense que más allá de lo que ocurre pues, con esos padres o con mi vida, todos, absolutamente todos, en esa primera etapa tenemos ese amor. Entonces, cuando uno tiene que trabajar un movimiento interrumpido, sabemos que en nuestro ADN hay una memoria de ese amor. No es algo que nunca estuvo, es algo que se perdió la conexión, pero que está, que se ha vivido, que todos lo vivimos. Y yo cada vez que trabajo con esto en una constelación, y la otra vez me pasó con una persona muy cercana que tiene un tema con mamá, pero vino a constelar otra cosa y en un momento, una situación de ella con su madre, donde se abrió ese amor de la que pero lloraba y esta persona que lo ha constelado y todo me dijo, vos no sabés lo bien que me hizo eso, porque era algo que estaba en mí.
Y ahora, si bien todavía estoy ahí con la madre, porque es una mamá complicada, está eso, me dice. Lo puedo sentir, puedo saber que es mío. Entonces, yo esto les puedo decir que es algo que realmente es algo que nos permite revincularnos, ¿no? Entonces ahí no importa, por eso ahí no importa cómo fui concebido, lo que ocurre entre los padres. Ahí es el amor, es la gratitud por estar recibiendo la vida. O sea, esa gratitud del éxito de ser concebido y empezar a ser gestado es total, como nunca lo va a ser. Y si a esto le agregáramos algo que no es sistémico, que nos puede llevar a la dimensión espiritual de una persona que tiene la posibilidad de encarnar, todavía es más profundo, porque los que hablan de todo esto dicen que es una oportunidad venir acá a experimentar todo esto y que es algo que vale mucho como experiencia para el alma o para el espíritu o como lo querramos llamar. Entonces, eh, cada uno, o sea, por ejemplo, cuando uno y esto lo vemos también yo lo he experimentado cuando se constelan fetos o bebés, ¿sí? O sea, no un no nacido, sino cuando uno está constelando a alguien, un bebé en la panza, un feto, se siente y se observa esa plenitud donde hay una fusión, donde hay una unidad, que vamos a decirle simbiosis, entre el bebé y su mamá. Y ese amor lo expande a todo, porque bueno, ahí después, eso va a ocurrir mucho después, va a ocurrir algo que bueno, que en el psicoanálisis se llama el estadio del espejo, donde a partir de los 8 meses de vida empieza esa angustia, le dicen la angustia de los 8 meses. A partir de esa edad el bebé empieza a tomar conciencia de que no es uno con mamá. Entonces se angustia cuando no está. Y se siente, y ahí hay toda una cuestión de cuerpo fragmentado, que lo habla, ¿no? El psicoanálisis, pero hasta ese momento él siente que todo es parte de todo, no se siente separado de nada, está en profunda simbiosis. Y esa etapa primaria, vamos a tener dos cosas, ¿no? Porque, a ver, esto también es muy importante. Las emociones no están en ese momento. En ese momento lo que existe es el amor y el dolor de amor. O sea, lo contrario al amor se lo llama en esa etapa el dolor de amor. ¿Han escuchado hablar de esto? ¿Del dolor de amor? Bueno, eso es lo que siente un bebito cuando es muy chiquitito. No siente una emoción, siente o amor o dolor de amor. ¿Sí? Eh, por eso yo siempre pregunto, porque para muchos es la primera vez que lo... Es más, esto yo no lo aprendí en la universidad, lo aprendí acá. Eh, entonces, ¿qué quiere decir? Lo que siente, el bebé puede sentir, por ejemplo, hambre y no le dan la teta, entonces siente dolor de amor ante eso, porque todavía no hay emoción, todavía no estamos poniendo, no hay ira, no hay, hay solamente amor y dolor de amor, y él experimenta eso. Y también lo va experimentando hasta empezar bueno, a individualizarse, ¿no? Y va a empezar a rechazar el dolor y va a preferir lo que es lo agradable. Pero hasta ese momento, el bebito chiquitito vive esos dos movimientos, el amor y el dolor de amor, ¿sí? Entonces, después cuando empieza a diferenciarse, ¿no? A partir de esta etapa que yo les decía, es cuando empieza a proyectar lo desagradable afuera. Ahí empieza a funcionar un mecanismo psicológico que usamos todos, que es la proyección. Proyecto afuera lo que no puedo ver en mí mismo o lo que rechazo de mí mismo. Esto lo decía Jung. La proyección, pero lo proyecto en el otro porque me duele, entonces lo proyecto, lo reprimo, es otra. Entonces ahí se empieza a dar emocionalmente, cuando empiezan a darse estos mecanismos, porque cuando uno, eh,
¿Me están escuchando? Pues yo las veo ¿Me están escuchando? Las veo quietitas. La veo a Clau congelada, pero no sé. A Lali también. A vos, no, a Clau Cabelli. ¿Vos la ves congelada o no? Ah, entonces soy yo. Bueno, nada, está bien. Ustedes escríbanme, porque como está el clima así medio raro, para saber si me están siguiendo. Bien. Entonces, fíjense qué interesante esto, porque también acá están, o sea, mi idea es que ustedes aprendan bases de psicología para que cuando vamos a la etapa bien de cuando somos chiquititos, están esos dos movimientos, movimiento de amor y de dolor de amor. Y después, ¿por qué? Porque cuando el niño empieza la vida, no hay aparato psíquico, no hay psiquis. Freud decía, el bebé es puro ello, porque él hablaba de yo, super yo y ello, o consciente, preconsciente, inconsciente. Y el ello es todo lo que tiene que ver con lo inconsciente, es la pulsión, es la emoción pura, el sentir puro. Entonces él decía que el bebé es puro ello, ¿sí? Y se va empezando a construir el yo y el aparato psíquico en la interacción con el mundo, con mamá, con papá, ahí se va empezando a crear. Y entonces, en un momento empieza esto, empieza a estar bueno, algo me duele, lo proyecto, lo paso poniéndolo en el otro o lo reprimo. Y entonces, en esa etapa de individuación es donde empieza el amor emocional. Hasta ese momento hay un amor puro. Entonces, esto puede darse, es difícil medirlo, pero podríamos decir que esto se puede dar alrededor de los 8 meses de vida. Y ustedes si buscan van a ver que Lacan habla de la etapa del espejo, habla del cuerpo fragmentado. Es cuando ahí, de acuerdo a lo que suceda, se constituye un yo o no. Y entonces ahí puede estar el inicio de una psicosis, porque se sigue sintiendo fragmentado. El psicótico no puede sentirse unificado. Entonces, pero ahí entramos en otro tema que lo vamos a ver cuando les dé una base de psicoanálisis más adelante. Entonces, empieza el amor emocional, empieza a sustituirse ese dolor de amor por ira, por miedo, por otras emociones, por culpa, por pena, y ese amor emocional va a ser un amor secundario, va a ser un amor que va a tener otras características. Entonces, esto es interesante. Brigitte dice que dentro de la conciencia familiar se va a desarrollar el amor emocional como nuestra primer manifestación consciente de pertenencia. Pues estamos hablando de las fuerzas del amor. Entonces, fíjense, esto qué interesante. Yo vengo a la vida, en la panza, y los primeros meses, amor puro. Pero a partir de determinado momento, que podemos situarnos en los 8 meses de vida, una de las primeras manifestaciones de tenencia con esa familia, con ese sistema al que vengo, va a ser ese amor emocional, porque va a ser empezar a imitar. Entonces, para pertenecer, yo voy a amar, voy a odiar o voy a despreciar lo que mis padres aman, odian y desprecian. O sea, fíjense cómo uno viene de una especie, no sé si autonomía, porque libertad en lo que siento, a que para pertenecer elijo ir a esa otra forma, donde ahí voy a amar, odiar y despreciar lo que mis padres aman, odian y desprecian. ¿Sí?
y voy a imitar sus preferencias, sus rechazos para pertenecer, para ser parte. Y ahí pierdo, me olvido del amor al todo. Pero nosotros acá, porque esto cuando vamos viendo lo que es guión de vida se puede entender, tenemos que entender esto. Ese bebito, el cachorro humano, si no tiene la asistencia de los padres, no vive. ¿Qué es lo que mueve a ese bebé? La supervivencia. Yo necesito, esos papás me dan seguridad, sentir seguro, yo sobrevivo con ellos. Entonces, hay una cuestión del amor a mí mismo, sobrevivir, empezar a adherirme a lo que ellos prefieren, rechazan o desprecian, porque me da seguridad. Esto también hay que tenerlo presente, porque es la necesidad de, es algo necesario que es la supervivencia en el bebé, es la necesidad de pertenecer a su clan. Entonces, desde esa necesidad de pertenecer al clan, todo, todo lo que me haga sentir más seguro, yo lo voy a repetir. Y todo eso va a dar el beneficio, me va a sentir, me va a hacer sentir que formo parte, que soy aceptado, que me quieren. Eso se va a memorizar como una preferencia. Y lo que no, se va a memorizar como un rechazo. Entonces, las preferencias van a impedir, por ejemplo, ¿no? Después, ¿qué va a pasar? Que cuando yo sea adulto, esas preferencias son las que me van a impedir estar en el presente. La preferencia no me permite estar en el presente. ¿Por qué? Porque esa preferencia es grabada, es heredada a fuego de generaciones anteriores, porque así como yo tomo las preferencias de mis padres, ellos las tomaron de mis abuelos y así. Entonces, para el adulto tengo que renunciar a mis preferencias. Y, y esto no nos va a dejar estar presentes como adultos, no nos permite ver la totalidad, nos polariza, porque si yo estoy en una preferencia, estoy en una polarización. Entonces, cuando uno elige estar en el adulto, en la presencia, en ese estado de amor del que hablaba Hellinger, que ocurría en esa primera etapa de la gestación, tengo que empezar a volver a vivirlo en el presente, ¿sí? Pero ahí ya va a ser una decisión personal. Entonces, la mayoría de las personas aman emocionalmente. Y la mayor parte del tiempo amamos emocionalmente. Y amamos desde nuestras preferencias y nuestros rechazos, o sea, de nuestras fidelidades, porque ese estado y ese estado del ser, ¿no? Ese amor que sentimos en algún momento está en nuestro ADN. Por eso podemos volver a él. Y eso es, y ese amor, ese estado de amor mayor, otro dato, es la esencia de nuestro holograma. Nuestro holograma está formado con eso. Entonces, el holograma, que es la base de nuestro ser realizado, su esencia es el estado de ser que es ese amor, donde ahí lo dirige la inteligencia del corazón, no gente que prefiere o rechaza. ¿Vamos bien hasta ahí, chicas? Yo nada más la veo a Claudia. A ver, esperen. A ver si desde otra vista las veo mejor. Ahí las veo que se mueven. Porque si alguna quiere preguntar algo, decir algo. A mí me encanta esta parte porque conectar con este amor es muy lindo, porque nos da entendimiento también. Ahora vamos a trabajar con esto. ¿Alguien quiere compartir algo?
No, a ¿Vamos medida que bien? vos hablabas de las resistencias y esto, ¿no? Yo antes tenía entendido que renunciar a las preferencias era a cuál de mi papá o mi mamá prefería y no estaba tan profundo la explicación. Entonces, a medida que vos hablabas, caí en cuenta de cosas que fueron pasando este último mes en relación a también lo que hablabas primero, ¿no? Que cuando uno está realmente empezando a tocar cosas como más profundas, a expandirse de una forma más verdadera, empiezan a pasar cosas y se empiezan a mover un montón de cosas. Entonces, nada, esto me hace Sí, mucho sentido. bien. Bueno, lo que pasa que también en el tomar a los padres, una de las cuestiones es renunciar a cuál prefiero. Porque cuando yo soy chiquito, por ahí prefiero a mamá que a papá. El adulto es mirar a los dos por igual, ¿sí? Bien. Clau Scabelli. Scabelli. Y no, yo te quería agradecer toda esta explicación porque le dio una vuelta de rosca a las posiciones existenciales de la T. Yo lo tenía entendido y siento que ahora lo comprendí. Así que te agradezco eso. Y aparte lo que quería comentar, ¿no? Que realmente es un trabajo titánico, ¿no? El que estamos haciendo para poder conectarnos con ese amor activo, como lo llama Brigitte, ¿no? Sí, sí, así Sí. que bueno, gracias. No, gracias a vos, amor. Bueno, sí, esto que las chicas todavía no lo vieron, en análisis transaccional, se ve lo que tiene que ver con las posiciones existenciales, porque de acuerdo a lo que pasa en esas primeras etapas, eso va a ser fundamental como algo que queda de base en nosotros. Entonces, bueno, a ella le permite comprenderlo más. Entonces, fíjense esto. Entonces, el holograma está formado, digamos, su esencia es este amor, la inteligencia del corazón, por eso se trabaja y por eso ella lo instaló. Yo sincrónicamente lo venía usando por otro lado, porque yo siempre hice un trabajo también paralelamente espiritual y siempre iba con el corazón, pero vieron que con ella las meditaciones son hacia el corazón. Por eso cuando trabajamos con el corazón estamos activando, entre otras cosas, esa memoria de ese estado del ser, de amor que tenemos, donde nos podemos con todo y con todos, y donde podemos sentir que con la vida, donde podemos sentir que somos tomados por algo más grande, eh, donde que aunque no sea de esta dimensión, eh, pero que está presente, igual que nuestro holograma, donde podemos eh, sentir una posibilidad de estar acá y en otra dimensión a la vez, es el corazón el que nos conecta con eso. Entonces es como que esa posibilidad nos puede llevar a percibir nuestra multidimensionalidad, porque somos multidimensionales en ese aspecto. Sería algo así. Entonces ahí eh, él dice, el amor a mí mismo tal como él dice, es místico, es de la mística, el amarme tal como soy. Y es ese permitirme ser con todo lo que tengo, actuar como actúo, reaccionar como reacciono. Nada que me evalúe o que diga que esto es bueno o esto es malo. Es asumirnos como humanos viviendo la evolución de la vida y del tiempo desde ese pequeño fetito que depende hasta la libertad y la autonomía del adulto. Eh, entonces él decía, ¿no?, que detrás de esa plenitud se adivina el misterio de otra dimensión, porque la plenitud nos va a conectar con otra dimensión. Entonces, nosotros hacemos todo un pasaje de ser seres indiferenciados, vinculados a distintas fidelidades, a redes, o sea, a distintas fidelidades, a redes unidas por la culpa, por el miedo. Pasamos de eso, eh, pasamos también por cumplir con objetivos, con todas las vicisitudes,
a poder ser seres cada vez más autónomos, conscientes, libres de amar a la vida como es, o no, porque es nuestra decisión, porque tenemos esa libertad. Y asumiendo también la responsabilidad de la calidad de vida, porque esa calidad de vida va a depender de nosotros, nosotros la creamos. Entonces, fíjense, ¿no? La dimensión de, bueno, Hellinger es el que vislumbró y empezó a conectar todo esto que él lo llamó órdenes del amor, y hoy lo podemos mirar como fuerzas del amor. ¿Mm? Entonces, ahí vemos que el adulto, sus características, que esto es algo que se puede repetir infinitamente, es responsable de sí mismo, es responsable de lo que piensa, de lo que siente, de lo que elige, de lo que hace, sabe que refleja, sabe que es un reflector, sabe que es un receptor, que es resonante y también sabe que es una faceta de algo más grande. Entonces, por eso es importante empezar por esto de amarnos primero a nosotros mismos, porque al amarnos a nosotros mismos, lo primero que aprendemos es la humildad. Y es como el primer mandamiento, y el primer efecto de ese amor a mí mismo es la desaparición de la culpa. En el amor a mí mismo desaparece la culpa, porque la culpa y la culpabilidad tienen que ver con la falta de amor a mí mismo, a los demás y a la vida. Entonces, ya no puedo amar a otro. Lo que rechazo en mí lo voy a rechazar en otro. Entonces, la primera etapa del amor adulto, a la que todos llegamos rotos, porque todos llegamos con toda la rotura de lo que vivimos, de los golpes, de las traumas, de las vicisitudes, de las fidelidades, la primera etapa de ese amor adulto es amarme a mí mismo, incondicionalmente, con todo lo que soy, y permitirme ser como soy, compasivamente, comprensivamente y con sentido del humor también. Y entonces, paulatinamente vamos a llegar a permitir a cada ser que quiera ser como es, pero tenemos que empezar en nosotros. Entonces, a mí, bueno, esto me parece maravilloso para compartirlo porque es muy rico, porque es como un preludio para comprender todas estas fuerzas del amor, que nos permite ver hacia dónde vamos, nos permite tener una visión y una comprensión de ese camino que venimos a recorrer en el amor y que es una decisión, y de que no tenemos que hacerlo todo bien. No es que el que no hace este camino está condenado, vamos a volver una y otra vez y vamos a tener siempre la oportunidad de hacerlo. Entonces lo importante es que hoy, así como lo que hicimos en esa meditación con la resistencia, cada día con ese amor de reconocerse con todo lo que trae, de aceptar todo lo que trae y de no juzgarnos en nuestra manera de reaccionar, en lo que digo, en lo que no digo, en lo que guardo. No, amar todo eso y aceptar todo eso. Eso es lo importante. Eso es esencial, porque venimos con mucho de esa, lo traemos, o sea, lo más fuerte que traemos es el desprecio a nosotros, la no valoración. Entonces, ahí después podemos ir viendo que detrás de cada uno de esos aspectos míos que no me hacen bien, los puedo amar. eh, y esto a veces es muy distinto a otras líneas de terapia donde a la persona la llevan a exigirse, a culparse, a dividirse, a marcar lo que está bien, lo que está mal, a que si seguimos ese camino nunca voy a llegar. Bueno, entonces, a ese estado del ser que mencionaba Hellinger, entonces, ahí vamos a hacer ahora un primer ejercicio, que es donde vamos a ver cómo estamos con ese amor. ¿Por qué? Porque para poder conocer, para poder vivir ese amor, tenemos que saber qué nos pasa a nosotros con ese amor, cómo estamos con ese amor. Entonces, ese va a ser el primer ejercicio. Este ejercicio me encanta, es un ejercicio que sugiere Brigitte bueno, en las supervisiones que nos da, que lo podemos llamar, bueno, no sé, yo y el amor, o el amor y yo, o como quieran. Entonces, yo primero lo voy a explicar,
para que después lo puedan hacer. Pero va a ser el primer ejercicio. O sea, en realidad el segundo, porque primero le dimos lugar a las resistencias, que también son parte de ese desarrollo de amarme a mí mismo con mis resistencias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Acá vamos a tomar conciencia si estoy unido al amor o no. Y es bueno hacerlo con la mayor eh, humildad, sin forzar, para que realmente puedan ver cómo estoy con el amor, y entonces gracias a esa representación fenomenológica del campo del amor nos va a dar la información exacta. Entonces, lo puedo hacer si quiero con un papelito que voy a usar como ancla o lo puedo usar sin usar papelito. Yo ahí dejo a cada una, la que quiere anotarlo, en escribir un papel y usar el papel como ancla, lo hace, y la que no lo hace con movimiento. Así que le doy, bueno, no la veo a la Magda, pero bueno, hago de cuenta que la estoy viendo, entonces vamos a hacerlo con un papel o no. Y vamos a darle un lugar al amor y un lugar a mí. Son dos lugares, un lugar para mí y un lugar para el amor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero lo explico. Primero me voy a ver yo. Voy a delimitar mi lugar. Y voy a sentirme en este momento presente, desde mi yo habitual. Y entonces, luego voy a delimitar donde coloco el amor, el papel o el lugar del amor. Entonces, si lo pongo adelante, al costado, donde quiera. Entonces, primero vamos a empezar en nosotros y veo qué me pasa con ese campo del amor. Y luego me voy a parar en ese campo del amor y lo voy a sentir. Yo y el amor, lo voy a sentir. Y después, una vez que veo que me está mostrando el campo, para ver si estoy unido o no al amor, ahí desde mi adulto me voy a abrir, ahí puedo interactuar, dialogar, acercarme. O sea, ¿entienden el proceso? Primero nos movemos a nivel puro. Yo me coloco en mi lugar, veo qué me pasa, veo si registro al amor o no. Luego me pongo en el lugar del amor, veo que siente, ese campo es amor, cómo me mira, qué siente, y entonces una vez que observo y tengo información de esos dos lugares, vuelvo a mi lugar y ahí como adulta, ahí sí, yo las voy a ir guiando, ahí sí me empiezo a abrir conscientemente ese amor. Así que bueno, cuando lo dispongan, se paran y empiezan. Yo para no distraerla cierro esto y yo las voy guiando. Veo si estoy unido. Primero van a comenzar, vamos a experimentar primero mi lugar frente al amor, siendo humilde y sincero conmigo, me permito, experimento todo lo que me venga mirando ese campo. Puedo sentir culpa, puedo sentir enojo. Cierren micrófono, chicas, que, a ver, esperen, que si no se arma. Puedo sentir culpa, puedo sentir enojo, eh, puedo sentir que no lo merezco, me puedo sentir chiquitita, puedo sentir muchas cosas, lo percibo y luego que tengo esa información, porque primero me paro en mi lugar, me voy al campo del amor. Una vez que tengo la información de lo que me pasa en mi lugar, voy a ese campo del amor. Y voy a sentir ese campo. Voy a ver cómo ese campo ama todo y también me ama a mí. Voy a sentir la grandeza de ese campo de amor. Y entonces una vez que siento ese campo, su grandeza, su amor a mí, voy nuevamente a mi lugar, pero voy a mi lugar con conciencia
y con todo lo que yo quiera decidir hacia ese campo. Entonces ahí desde mi lugar adulto, elijo abrirme, entregarme, transformarme o no. Y también me puedo abrir, fusionarme con ese campo. Puedo hacer mi movimiento de unirme con ese campo, fusionarme a ese campo, abrazarme. Y ahí voy a sentir lo que sentí en ese momento inicial de mi vida, esa unidad con ese campo. Y puedo ver también cómo ese campo mira todo desde un amor mayor. Y cuando siento que ya integré o bueno, o logré ese último movimiento, ahí ya se pueden volver a su lugar y tomar registro de lo que observaron, de lo que sintieron. Sobre todo en la primera etapa, ¿no? Porque ahí nos informa cómo estoy yo con el amor a mí mismo. Quien quiera comentar algo, acá estoy, o escribir o comentar, como quieran, porque como este es un grupito íntimo, tenemos la posibilidad. Sí, Clau, ahora más yo. Yo cuando me paré en mi lugar, era como que medio que me agaché, como que me doblé las rodillas, ¿viste? Y, o sea, yo sí miraba a ese campo de amor y el campo de amor miraba como hacia la vida ampliamente. Y al integrarme en él, eh, me sentí como más expandida. Esa fue Buenísimo, mi experiencia. buenísimo, buenísimo. Si alguien más quiere compartir. Entonces, este ejercicio lo pueden hacer como una práctica, lo pueden sumar a una práctica para ustedes, lo pueden hacer cuando se sientan caídas, cuando haya algo que las agobia, ante una situación que sientan que es más fuerte, lo pueden hacer para darse cuenta si no estoy unida a ese amor, y hacer ese movimiento de unirse al amor. Eso puede cambiar mi mirada, mi actitud, mis recursos. Entonces es un ejercicio muy profundo para hacerlo cada vez que lo necesitemos. Entonces, fíjense que no necesitamos nada más que hacer este movimiento para dejarme inundar por ese amor a mí. Entonces, por ejemplo, cuando estoy, no sé, enferma, cuando estoy preocupado por alguien, este, ahí desarrollo un amor adulto hacia mí mismo. Entonces, también cuando uno siente que no se ama lo suficiente o que su autoestima no está como tiene que estar, es un ejercicio que va a ayudar a alimentar, a incrementar, a desarrollar ese amor adulto hacia mí mismo, ¿sí? Eh, entonces, me parece algo excelente como práctica para que ustedes puedan, puedan tomarlo, ¿sí? Bien, no sé si alguien quiere compartir algo más, pero es lo que veníamos viendo, ¿no?
Porque, a ver, uno puede preguntar, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando una mamá rechaza a un bebé en la panza? ¿No? Eh, pero esa es la vivencia que va a entrar dentro del guión de vida, pero en ese momento, cuando somos gestados desde esa energía de amor pura, porque es un amor, o sea, ese amor primero se manifiesta en una biología que permite que un óvulo y un espermatozoide se unan para crear vida. Eso es una manifestación biológica de amor. Ahí hay una concordancia de que más allá de los deseos de los padres, esa vida se geste. Ahí está sujeta, sostenida por un amor mayor, ¿sí? Entonces en ese momento no hay un mirar, o sea, en ese momento el bebé está en ese movimiento de amor y de dolor de amor, o sea, puede sentir parte de lo que se siente afuera desde los padres como un dolor de amor, pero está en ese movimiento. Entonces ese bebé el rechazo no va a sentirlo como una emoción, va a sentirlo como dolor de amor, amor, dolor de amor. Entonces, esto es importante porque es lo primero que surge, ¿sí? Eh, bien, bueno. Ahora vamos a hacer así, Claudi, decime, Claudi. Sí, ahora que abriste esto, mira, mi embarazo fue con rechazo. Mi mamá se enteró de que estaba embarazada después de 5 meses, cosa insólita. Y y Pero pasó, había posibilidades de aborto, ¿no? La verdad que me costó muchísimo conectarme con ese amor, muchísimo. Es un ejercicio que lo tengo que seguir practicando, pero lo que me vino, a mí me vino esto, a mí lo que me apareció fue ¿no? El rechazo. Entonces, mi pregunta es, en realidad yo tengo que trabajar ese rechazo para poder conectarme con ese sí, amor. sí, porque ese rechazo, y como vos hiciste AT, te lo puedo explicar, ese rechazo a su vez a vos te llevó a alguna decisión temprana de no valía, de no soy lo Seguro. suficientemente buena. Entonces, como eso es algo que se instaló muy tempranamente, lo tenés que liberar Mm, y mirarlo desde un lugar, porque, a ver, el campo te puede mostrar que en realidad ese rechazo de mamá no era que no te amaba, tenía que ver con las inseguridades de ella, con cuestiones de ella, no con vos. mm, Entonces, cuando uno como adulto puede observar todo eso y liberarlo y dejar sin efecto esa, esa decisión, hasta me viene que hasta en esa promesa a la madre, si a la madre vos, si a tu mamá vos le prometiste no ser más que ella y ella te rechazó de vamos, ¿cómo vos te vas a amar? Es como traicionarla, ¿entendés? Entonces, claro, ahí hay sí. que trabajar y en eso desde el guión Mm, para liberarlo, ver, dejarlo ahí en el pasado y hoy mirarte desde los ojos de, bueno, fíjate a lo que te llevó todo eso. De pronto sos una consteladora, elegiste ayudar a otros. O sea, fíjate cómo todo eso que traes desde ahí te llevó a lo que sos hoy. sí, mm, sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Bien. Podemos llegar esto a hacer espera, que lo voy a anotar acá para después por ahí hacer algo si el tiempo nos da. Porque yo si no anoto me olvido. Así que bueno, bien. Clau, estás muteada, Claudi. Ahora sí. Te hago una Sí, pregunta. Eh, Viste que el amor nosotros lo tomamos sí o sí de nuestra madre. Y ella influye en la salud, en la pareja, en la abundancia, influye en toda la vida, tomar a la madre, sí. ¿no? Y bueno, mi pregunta básica es,
¿qué pasa cuando tenemos padres tan difíciles, no? Porque yo hago un ejercicio para tomarlos. ¿Y sabes qué me pasa a mí? Primero, que los veo como a distancia, a ambos. Y segundo, que eh, siempre para honrarlos me arrodillo en el piso en señal de humildad, porque yo me veo más grande que ellos. Siendo totalmente sincera, ¿eh? Y digo, pero ¿cómo puede ser si yo entiendo comprendo desde la razón un montón de cosas, pero desde el sentimiento genuino, no sé si es a nivel inconsciente o cómo, porque la verdad que no lo sé, pero cada vez que hago el ejercicio no logro verlos por arriba de mí. Para Bien, usar bueno, con el Clau, auto que hice comercia, tomo una botella de agua y todas las mañanas digo que tomo la vida que me viene de mis padres, como para decirle al inconsciente, comunicarme. está bien, bueno, pero a ver, eh, vos traes memorias de mucho dolor, Y muchas vos sabés que yo heridas, cuando vos me Clau. decís estas cosas, automáticamente quiero llorar. Bueno, vos traes, entonces, a ver, mirate y amate desde ese lugar, o sea, vos estás haciendo todo lo posible desde tu adulta, pero todavía esa adulta está muy contaminada por las heridas de la niña. Entonces, Brigitte dice, hay que trabajar mucho tomar a los padres, hay que trabajar en lo que me lo bloquea tomar a mis padres, que es las heridas. Entonces, hay que ir trabajando eso sin obligarte a que no, pero si yo lo entiendo, sí, bárbaro, vos lo entendés todo, pero tu cuerpo está lleno de memorias de dolor que tienen que ir liberándose, que las tenés que ir soltando, que las tenés que ir abrazando, y en un momento vas a poder mirarlos como más grandes y conectar nuevamente con ese amor y tomarlos tal como son. O sea, no es que vos no querés hacerlo, es que hay partes en vos que te están diciendo, a ver, acá falta sanar, acá falta ordenar. Bueno, tenés que tomar ese Tal cual. proceso como tu gran desafío y permitírtelo y no ponerte, bueno, yo esto lo tengo que... No, no, vos sabés a dónde querés llegar, bueno, tenés que con todo el amor posible acompañarte a llegar ahí. Claro, primero que nada a mí misma, tal Sin, cual. claro, sin crearte una cosa de, ay, no, pero ¿cómo? Pero si yo lo tengo claro, a ver, ¿sí? ¿Entendés cómo Gracias, es no. amor? No, mi amor, por favor. Y Brigitte insiste mucho, a ver, vamos a mirar lo que me bloquea tomar a mis papás. Vamos a ir trabajando y cada día o frecuentemente hacer un ejercicio constelar y constelando, ir dando lugar a esos bloqueos porque cada uno me va a ir permitiendo liberar algo que después sí va a ser más llano el camino de tomarlos. ¿Sí? Bien. Eh, bueno, antes de hacer un cortecito, hay un tema que quiero profundizar un poquito, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de fuerzas del amor, tenemos que abrir, o tenemos sí, que abrirnos a ese dinamismo, a la energía de ese dinamismo, porque son movimientos. Entonces siempre hablamos de movimientos, siempre hablamos de los movimientos que hacen, y estas son fuerzas de movimiento de amor. Se mueven y esas fuerzas de movimiento de amor nos van a llevar al orden, porque dentro del sistema, así como en el sistema con todo lo que se vivió, están los desórdenes, las cargas, ese inconsciente del sistema y ese campo del sistema familiar va a moverse hacia el orden, como todo en la vida. Entonces es un movimiento. Entonces, gracias a la visión cuántica, eh, si nosotros lo vemos desde una mirada cuántica, podemos entender que nosotros como seres humanos somos una energía materializada en una dimensión temporoespacial. Eso somos. Y esto es lo que es un ser humano. Una energía materializada, pero somos energía, y nos movemos dentro de la energía. Entonces, eso es lo que caracteriza al ser humano. Ser energía también dentro de esta dimensión espacio-temporal. Entonces, estas dos características son las que hacen que se desarrollen las fuerzas del amor, porque el aspecto de energía eh,
tenemos ese aspecto de la energía y tenemos lo espaciotemporal, ¿sí? El aspecto de energía tiene que ver con el asentimiento, con asentir a todo lo que es. El aspecto de energía tiene que ver con el orden de la pertenencia, de la inclusión. También esto tiene que ver con la energía, porque la energía es una y la energía no distingue, no excluye, todo es energía. La tercera fuerza que tiene que ver con este aspecto de la energía, que es el equilibrio, ese equilibrio entre las polaridades, esa compensación entre el equilibrio del dar y recibir, eso también tiene que ver con lo energético, tiene que ver con lo que es la homeostasis, la armonía, el equilibrio. Entonces, desde la energía y desde el respeto por la jerarquía natural o por las prioridades, el cuarto orden, que sería el primero, ¿no? El respeto por la jerarquía natural de los que estuvieron antes, por la prioridad de los sistemas nuevos sobre los viejos, eso tiene que ver con lo temporoespacial, porque ahí estamos hablando de lugar. Entonces nos permite definir más nuestro lugar. Entonces nosotros somos una energía que nos podemos definir en nuestro lugar por esa jerarquía donde cada uno ocupa un lugar, de acuerdo a haber estado antes, al lugar que cada uno ocupa, de acuerdo al lugar el que nació primero. Y esa cuestión es importante de quién estuvo antes que yo. Y si yo le doy el lugar a lo que estuvo antes, tengo mi lugar, ocupo mi lugar. Entonces ahí podemos comprender esto de la energía y de lo espacio-temporal. Entonces, si nosotros respetamos esa energía de aceptar, esa energía de incluir, esa energía de equilibrar y la jerarquía, esa que da lugar a todo, todo va a fluir. Esto lo dice Brigitte, todo nos va a llevar al éxito, a la expansión. Ella dice que es como una clave, es algo que va a mover nuestra vida hacia el éxito y la expansión. Entonces, en ese asentimiento ya decía que la energía siempre va adelante. Cuando uno asiente es como un movimiento de energía que va hacia adelante, hacia algo mejor. Y entonces ahí se va a cruzar con campos limitantes, con cuestiones que aparecen en la vida, que por ahí no son directas, que tiene que ver con esto ondulatorio. Y entonces nosotros tenemos un periodo donde por ahí estamos en armonía y de golpe irrumpe algo en nuestra vida, alguna situación propia o cercana que nos mueve en esa ondulación, que trae un conflicto, una situación de conflicto. Entonces, si en algún momento no me gusta lo que sucede, está todo bien, pero va a venir algo que no me gusta, algo difícil, una enfermedad, una pérdida. Eso va a bloquear la energía que viene circulando, ese no. Va a bloquear esa energía que va hacia una meta. Entonces la energía ahí se empieza a acumular como un quiste, como un círculo, empieza a aumentar lo negativo. Entonces, si a esa situación o a esa energía que aparece como algo que no me gusta, le digo sí, por más difícil que sea, pero le digo sí, la reconozco, le digo ese sí de la aceptación, ese sí va a acompañar a que la energía me mueva hacia la resolución. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nos permite entender por qué cuando estamos constelando entre cualquier situación o fidelidad que apareció algo, lo primero que hacemos en una constelación que es aceptar y decirle sí. Le decimos así fue, porque ese asentimiento es lo que va a permitir que la energía se empiece a mover hacia la resolución de eso. Solamente desde ahí la energía se va a fluir. Si yo me quedo en el no y me quedo en el dolor, me quedo en la culpa, me quedo en el rechazo, voy a hacer que se potencie y que crezca. ¿Se entiende? Y esto, Brigitte ahora, cuando estuvo en Córdoba, trabajó muchísimo con la fuerza sanadora, y una de las cosas que repitió y lo dijo de una manera muy clara, es que no se puede empezar una constelación si el cliente no conecta con el asentimiento. Es esto que yo les estoy diciendo, a ese tema que trae. Yo, por ejemplo, cuando hago constelaciones, miro que primero hago un ejercicio donde a la persona la hago mirar eso que viene a trabajar,
poder mirarlo con asentimiento, elegir hacer algo bueno. Por ejemplo, se puede utilizar las fuerzas del amor, que van a marcar, lado derecho va a marcar lo que pasa con el cliente, mano izquierda lo que pasa con el constelador, que se coloca delante entre uno y otro, y el constelador espera a que quien está representando a la fuerza sanadora sienta sus dos manos en armonía, porque eso va a estar indicando que hay asentimiento. Ahí se puede dar lugar a la constelación. O cuando uno previamente hace algún tipo de meditación que lleve a que la persona tenga ese asentimiento, porque es lo único que va a mover la energía hacia la resolución. Entonces, la energía de pertenencia, o sea, si toda esa energía no se puede excluir nada, la energía es una expansión constante y con el no, eso que estamos excluyendo se va a perpetuar. Entonces, por ejemplo, los sistémicos, si yo excluyo a alguien del sistema, eso va a seguir, va a llegar a un descendiente para que se restablezca en el equilibrio y en la compensación. Esa energía es una continua compensación, porque la energía lo que busca es la armonía. Entonces, a través de eso que nosotros llamamos principio de homeostasis, ¿no? Y es la energía continuamente está compensando todo, todo lo que ve, lo que está por encima, lo que está por abajo, la energía lo está compensando para crear una armonía. Entonces, cuando nosotros damos, recibimos lo que digo, cuando alguien me da, yo recibo, estoy equilibrando. Entonces ahí yo agradezco eso que me dieron, eso equilibra todo y eso es fundamental, esa actitud de la gratitud, eso cierra cuando uno algo que viene le dice gracias. Entonces ahí Brigitte dice que, bueno, las gracias, eh, eh, nosotros somos energía compensando todo, cada vez que yo agradezco, estoy compensando algo que no puedo percibir, estoy compensando lo que no llego a percibir con la gratitud. Entonces la gratitud también es una clave ante lo difícil, porque eso difícil, cuando hay un desequilibrio, cuando alguien me hace daño, mi gratitud es una posibilidad de que eso se pueda restaurar, de que eso se pueda compensar, de que eso se pueda equilibrar. Entonces ahí no es que yo tengo que agradecer, bueno, me hicieron daño, gracias por el daño que me hiciste. No, tiene que haber un equilibrio en el dar y el recibir. Tiene que haber algo que compense, que solo vamos a ver el daño que me hicieron. Pero una actitud de agradecer la experiencia, de agradecer esa enseñanza, porque hay algo que me está mostrando que yo estoy expiando a alguien o que estoy imitando a alguien, y entonces mi gratitud también va a transformar a la persona que me está haciendo daño, y ahí yo me pongo en el lugar, me pongo en un lugar desde el cual puedo resolver. Y otra cuestión que también Brigitte dice, que la jerarquía natural no está muy definida, tiene que ver con lo que es el espacio-tiempo, esto de ocupar el lugar. Entonces nosotros ahí tenemos que reconocer ciertas prioridades, la prioridad del que llegó antes, la prioridad al espacio que le tocó ocupar al que llegó antes y que me toca ocupar a mí. Entonces, solo si yo estoy en mi lugar, en esa curva del tiempo, es donde voy a tener fuerza. Esto es algo que tómenlo como una frase clave. Mi lugar de fuerza es, o la fuerza viene cuando yo ocupo mi lugar. Por eso, por ejemplo, en esto de tomar a los padres, cuando yo los puedo tomar y estar en mi lugar correcto, ahí voy a tener toda la fuerza que necesito. O en una relación de pareja, o eh, si no estoy en mi lugar, no voy a tener fuerza. Entonces, si yo lo agradezco, y si y agradezco, ¿no? Y a ese espacio donde estoy, ahí voy a tener fuerza. Si yo acepto donde me tocó estar, con el paso del tiempo uno va como empezando a sentir cómo se puede abrir un camino, aunque yo esté en un lugar difícil, pero dar las gracias por ese aprendizaje, dar gracias por lo que eso me está mostrando que yo tengo que resolver. Eh, no solo respetar a los que estuvieron antes, sino también el paso a lo nuevo, el dar paso a los cambios. Entonces, cuando yo puedo respetar esta fuerza,
estoy en el respeto de esa dimensión espacio-temporal y entonces descubro que todas esas fuerzas son tan presentes, dice Brigitte, como lo es la fuerza de gravedad. Ella dice que estas fuerzas del amor son presentes como es la fuerza de gravedad y modifican todo, tanto como la fuerza de gravedad modifica y maneja todo. Lo modifica hacia dónde, hacia más amor, hacia más unión, que va transformando la dualidad en una búsqueda de reconciliación, ¿no? Porque ese es otro de los puntos, el punto de la reconciliación, el ir hacia la reconciliación, que es la instancia, una de las instancias esenciales de esta filosofía. Es la única manera donde nosotros podemos unir las polaridades que generaron dolor. Entonces, una quedó en el dolor de la víctima, otra quedó en el perpetrador, una quedó en el daño que se hizo, otra en el daño recibido. Entonces, ese es el camino para que esas fuerzas generen transformación, ¿sí? Por eso nosotros le damos tanto lugar a lo que es la reconciliación, que es como fundamental, es puntual. Bien, bien. Acá no sé si quieren decir algo de esto, porque estamos en un tiempo que vamos a hacer un pequeño cortecito, pero es muy importante tener en cuenta todo esto, que esto por ahí en el apunte no está muy desarrollado, y son cosas que después Brigitte las amplió y bueno, y también mi comprensión la llevó a ampliar. Así que no sé si quieren decir algo, si no vamos a tomarnos unos minutitos. ¿Va bien? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer una pausita de 15 y 40 y 55 nos encontramos. Y 55 nos encontramos. ¿Sí? Yo voy a dejar de grabar para guardar para que no se haga tan largo.